Bienvenidos a Canal Empresario. Es un placer poder volver a estar con vosotros aquí y la verdad es que hoy es un día muy especial porque tengo como invitadas a dos empresarias que lo están petando en el mundo del recruitment, en el mundo de recursos humanos, de cazatalentos. Y bueno, sin más dilación las voy a presentar. Bienvenida María, bienvenida Marta. Gracias Luis. Gracias por estar aquí en Un el Canal placer. Empresario. ¿Sabes? O sea, la verdad es que os habéis dejado liar. Teníamos muchas ganas, ¿eh? Llevábamos ya días Y teniendo ganas Luis de nos ha venir. engañado y hemos dicho, venga, vamos a por ello. Genial, de verdad, os lo agradezco mucho porque no es fácil. Yo sé que al final salimos de la zona de confort, salimos de donde queremos estar y venir aquí a contar un poquito vuestra historia es lo que deseamos, ¿vale? Entonces, contadme un poquito, oye, Lectus, Genial. ¿cómo nace Lectus? Pues Lectus tiene ya unos añitos, parece que no, pero ya desde el 2018 que empezamos con esta aventura. De hecho, María y yo tenemos una historia de mucho más tiempo, llevamos muchos años ya trabajando juntas, como 12 años o así que nos conocemos. Y en un momento pues decidimos, como decía, ¿no? Pues trabajábamos juntas y decidimos embarcarnos en tener nuestra propia consultoría. Nosotras veníamos de recursos humanos, estábamos trabajando en este momento en una empresa de selección de personal muy grande y decidimos que era el momento de hacer algo por nuestra cuenta, ¿no? De decir, queremos dar un paso adelante. Nos encantaba el mundo de la consultoría, de los clientes, de este día a día y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos lo nuestro y mejoramos ciertas cosas que durante la experiencia pues vimos pues que queríamos mejorar, ¿no? Pero ahí es un punto, ¿no, María? Sí. Es el tema este de que estabais por cuenta ajena y visteis... Bueno, llegó un momento en el que también queríamos crecer, teníamos pues quizás no ese momento de decir un proyecto más ambicioso, era una empresa muy focalizada pues a procesos de selección más a volumen, queríamos tener algo pues más pequeñito, más controlado, pero más profesionalizado y también poder decidir nosotras, ¿no? Pues qué proyectos queríamos asumir. Entonces, bueno, hace ya, que hará 7 años ya. Ahora en abril hará 7 años. 7 años La en verdad es abril. que ningún arrepentimiento Sí. del paso de por La verdad es cuenta que ajena no. a por propia, ¿eh? La verdad es que no, es un cambio, Sí. pero todo tiene lo bueno, lo malo, pero desde luego el balance es muy bueno y estamos muy contentas. Vale. Y Lectus también un poco la diferencia, ¿no? Sobre todo nosotros nos enfocamos, el valor diferencial es la calidad de los procesos de selección. O sea, nosotros nos identificamos como empresa boutique. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Primamos la calidad de los procesos, este trato muy personalizado con el cliente. Y a nivel de perfiles, tocamos perfiles donde realmente podamos aportar un valor añadido, ¿no? A nivel pues, de posiciones middle management, perfiles directivos o incluso perfiles que, aunque no tengan un rol de dirección, pero que tengan una especialidad muy marcada, ¿no? Pues ya sea en tecnología, en ingeniería, en cualquier industria. En ese sentido sí somos muy generalistas. Vale. Realmente, o sea, vosotras, para que lo entienda la gente, conectáis lo que es el talento, ¿no? de las personas que quieren trabajar en las empresas, ¿no? O sea, Al final somos, Efectivamente. sí, somos partners o socios estratégicos que conectamos pues, con las necesidades de las empresas, el talento con aquellas necesidades de las organizaciones y considero que al final como somos expertos en el sector, pues las probabilidades de éxito de las empresas es muy alto. Al final tenemos mucho conocimiento del perfil que nos externalizan, conocemos los salarios, cómo están posicionados en el mercado y en base a eso pues podemos acompañarlos, ¿no? en todo el proceso. Entonces, bueno, en ese caso... ¿Qué tipo de empresas son las que os suelen contactar? O sea, Pues la ¿qué verdad que el volumen? tipo de empresa es muy diversa. Trabajamos con varias empresas multinacionales. Te diría que quizás el target más general es la empresa multinacional, pero que tiene como un origen familiar. Aquí tenemos mucho Sí, de este más tipo de empresa. pyme profesionalizada, ¿no? Sería más nuestro target. O incluso a nivel multinacional, Sí. pero que viene de una estructura familiar. De aquí tenemos muchas. Hemos trabajado también con startups, empresas pymes, empresas multinacionales. Sí, la verdad es que no estáis cerradas en ningún caso. El sector público, obviamente, esto no... Tal, o sea, Aquí no. o fundaciones, quería referirme. O Fundaciones, sectores asociaciones, como no. muy médicos, No. como muy, no sé, ¿sabes? Todo lo que es psicólogos, médicos, farmacéuticos, todo esto no lo tocamos tanto, el sociosanitario. Nosotros a nivel de industria, básicamente, pues tocamos mucho pues, desde sector farma, sector ingeniería, parte industrial,
a nivel pues, de todo lo que es la área tecnológica, finanzas, legal, recursos humanos. Retail. Pero podéis evolucionar siempre, al final os especializáis en la empresa que os viene, os especializáis en su sector y... Mientras sean perfiles cualificados, que al final pues, podamos nosotros aportar valor añadido, ¿no? y utilizar pues, todo lo que es LinkedIn, redes sociales, todo lo que sean perfiles que se pueden también identificar ahí, porque al final nuestro valor añadido es la búsqueda activa. Pues estamos abiertos. Sí que nosotros también, evidentemente, Lectus ha evolucionado mucho, ¿no? Y hay un sector que cuando empezamos no tocábamos, que era el sector IT, que a raíz de la pandemia, pues evidentemente tuvimos que ponernos las pilas y también pues formarnos mucho en ese sector, porque en la empresa que veníamos de antes estábamos muy centrados en perfiles generalistas y Lectus nos ha dado la oportunidad de también ahora especializarnos en esa área, ¿no? Entonces nos hemos formado en perfiles más técnicos y es realmente un nicho que estamos tocando mucho a día de hoy, o sea que estamos abiertos y en constante evolución, o sea nos tenemos que adaptar al mercado, ¿no? Claro. Sois vosotras las que vais al mercado y buscáis los perfiles, no, los perfiles no os vienen a vosotros, ¿no? Nosotros realmente, sobre todo, el estilo que tenemos es la proactividad. Nosotros no estamos sentados esperando que un candidato venga, ¿no? Y más a día de hoy, creo que con la de ofertas, que hay muchísima competencia, hay muchos headhunters, todos van directamente a buscar a los perfiles, ¿no? De hecho, incluso el candidato yo creo que se ha vuelto en una posición pasiva, como mucho, ¿no?, más acomodada porque sabe que lo van a contactar. Porque hay tantas empresas, tanto a nivel de recursos humanos como headhunting, que contactan directamente a los candidatos. Entonces, realmente nuestra labor es esa, pero al final también nosotros, aparte de lo que es la calidad, intentamos ser lo más ágiles posibles. Entonces, o sea, aparte de esta búsqueda que hacemos activa, intentamos hacer difusión por todos los medios. Tenemos anuncios profesionales de LinkedIn, muchas otras herramientas, sobre todo un ATS propio que también nos hace que tengamos una base de datos muy potente, una red de contactos propios, ¿no? Entonces, bueno, coges un poco todas las herramientas, haces la máxima difusión posible, también intentamos ser muy creativos, por ejemplo, a nivel de redes sociales, difusión de compartir el proyecto. Ahí sí que lo ven y muchos candidatos, mucha gente te contacta directamente. Oye, he visto que, no sé, habéis publicado un vídeo donde explicamos por los requisitos básicos de la posición. Yo creo que podría encajar y a veces pues realmente es el candidato, pero normalmente, claro, tú al final en un proceso de selección tienes que dar opciones, ¿no? El cliente quiere comparar, está pagando un servicio, entonces es realmente por nuestra parte importante que hagamos pues esta búsqueda activa, porque esperar a que el candidato se inscriba, esto pasaba antes, ahora no pasa y realmente no es el valor añadido y especialmente por el tipo de empresa que trabajamos, ¿no? Como decíamos antes, trabajamos con posiciones muy específicas, que estamos buscando a ese candidato, no buscamos a cualquier candidato que pueda encajar esta posición, es muy específico. Y que encaje por salario, que encaje por condiciones de empleo, todo el tema de flexibilidad laboral, horario, hoy en día se mira mucho. Sí, sí. Entonces, es que, claro, hablabais de que hay el boom de que hay mucho headhunter, ¿no? Pero yo creo que al final es una demanda de las empresas, ¿no? Porque yo creo que el trabajo que hacéis es fundamental, ¿no? O sea, al final lo que decís, buscar ese candidato exacto, o sea, el trabajo que estáis haciendo a los departamentos de recursos humanos. Al final nosotros lo que intentamos cuando trabajamos con los clientes es ir como bastante más allá, ¿no? De hacer solo el presentarte, aquí tienes los 2 currículums y aquí nos quedamos. No, nosotros todo lo contrario. O sea, trabajamos con el cliente, qué necesidades tiene, cómo podemos incluso acompañarle a definir el perfil, ¿no? En base a nuestra experiencia de mercado. Bueno, hacer un poco todo este rol de definir juntos el perfil y a partir de aquí, pues dar toda la visibilidad del proceso de selección, porque muchas veces un proceso de selección empieza que quiere contratar una posición A y al final acaba contratando una posición Z, porque va putando, ¿no? El perfil, o sea, porque al final lo que igual inicialmente buscaban no es exactamente lo que al final... O el salario por el que lo buscan, pues no existe ese perfil con esa experiencia, entonces tienen que ser flexibles en ciertos aspectos y luego se dan cuenta, pues oye, quizás este perfil que es más junior, pues nos podría encajar más y vamos redefiniendo el perfil. Bueno, vuestro conocimiento de la empresa, yo supongo que con los clientes, cada vez que los vais conociendo mejor, pues ya también te piden una cosa y dices, bueno, sé lo que quieres, pero te voy a dar esto que sé que al final te va a encajar mejor, ¿no? Al final yo creo que no. Hacéis ese tailor-made, acompañamos, ¿no? y somos muy flexibles en redefinir el perfil las veces que haga falta. No, que esto es fundamental, ¿sabes?
Pero bueno, al final, bueno, vosotros, oye, contadme un caso de éxito, ¿no? O sea, algún caso que pueda así sucintamente, yo creo, mira, en este caso que comentábamos, ¿no? De entrar mucho en la parte personal. Al final, o sea, todo lo que es un perfil, ¿no? A nivel de, pues, de requisitos, de formación, experiencia, todo esto al final es muy fácil de identificar, pero lo que realmente importante es detectar que a nivel soft skills encaja, ¿no? A nivel de valores con la cultura de la empresa que nosotros estamos trabajando. Hay una empresa que recientemente, bueno, era una empresa que no iba muy bien, una empresa textil un poco pues, liderada por un propietario que le faltaban muchas skills organizacionales, de gestión, ¿no? Y es como que la empresa se estaba desmoronando, ¿no? Entonces nos llamaron y nos dijeron, oye, necesitamos a alguien, pero a mí lo que me interesa es que encaje con esta cultura, tiene que ser alguien muy hands-on y tiene que levantar esta empresa porque está yendo en una mala dirección, ¿no? Entonces definimos muy bien cuál es a nivel de personalidad, qué valores buscamos en esta persona y realmente pues pudimos incorporar a una persona pues que encajaba 100% con esta compañía, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos es incorporar a esta persona que encaje en todo, ¿no? O sea, un encaje completo de... Sí. Luego un caso de éxito, eso que te comentábamos, ¿no? Que nos metimos en todo lo que es el área IT y demás. Trabajamos con una multinacional química, que era un spin-off de una multinacional y querían montar el e-commerce. Entonces era contratar todo el equipo de Product Developer, Product Designer, Product Manager, que realmente pues, pusiese en marcha el e-commerce. Es montar una empresa desde cero. Total, claro, era una empresa. Eran unos 20 personas. Que iba dirigido pues, bueno, a otro target. O sea, la multinacional iba enfocado a empresas grandes, en este caso era un spin-off que quería pues, ir más dirigido a empresas pyme o a empresas más pequeñas. Y tuvimos que contratar a todo el equipo. Y realmente fue un reto, porque era ese momento en el que nos estábamos especializando o queriendo abrir más el nicho de IT y claro, para nosotros también fue complicado. Fue complicado a la vez que aprendíamos y fue apasionante, la verdad que fue un buen proyecto. Parecéis founder, en este caso, de una spin-off. O sea, al final es verdad que os han encargado una cosa específica, pero claro, si encuentras a esos activos, que son esas personas, que son las correctas, realmente ya es la empresa. Sí, no, realmente, y cada día de hoy siguen muchos perfiles y están encantados, pero bueno, que realmente, pues esto, ¿no? Casos de éxito en el que o sea, al final, es un reto para nosotros y acaba funcionando. Yo creo que al final, siempre que pues consigues, ¿no? Encontrar un perfil que hace que tiene una buena integración, que a largo plazo es una persona que transforma la empresa, ¿no? Que la hace crecer, ¿no? Yo creo que al final todo esto siempre es un éxito, ¿no? El poder incorporar figuras que han sido clave y han tenido una progresión y han ayudado a la organización a crecer. Al final, en todo este trabajo utilizáis inteligencia artificial, ahora que está tan de moda. Yo, la verdad es que para vuestro trabajo sería bastante interesante. Sí, de hecho es en una de las cosas que el año pasado empezamos a cuestionarnos, ¿no? Sobre todo al principio de Lectus, ¿no? Era sobre todo crecer más a nivel de clientes, pero llega un momento que dices, vale, ahora tengo que profesionalizarlo y tenemos que invertir en cosas que nos ayuden a mejorar, ¿no? Y uno de los retos fue eso, ¿no? Incorporar un software que tiene una parte de inteligencia artificial y esto nos ayuda a hacer todo lo que es el primer cribaje, que no lo hacemos nosotros decimos los requisitos que tienen que cumplir los currículums y te los busca directamente, incluso te lanza el primer mensaje, el primer approach, la primera conversación de oye, me he fijado en tu perfil. Ahora busca las palabras clave, dispara el mensaje y esta tarea que es más, pues esto, ¿no? Repetitiva, que no hace falta tampoco que nosotros pues hagamos esta primera criba, pues utilizamos la inteligencia artificial. Claro, entonces esto para cuando ya se requiere una entrevista, ¿no? Que el candidato ha respondido, ¿no? Que tiene interés en escuchar el proyecto, aquí es donde ya tú intervienes y haces esta entrevista. Y haces entrevista y le dais el valor añadido que entendéis. Sí, a ver, efectivamente. Empecéis a cribar, ¿no? Si vale o no vale para lo que quiere vuestro cliente. Porque esto, pues efectivamente, ayuda, pero luego al final no puedes solo depender de esto, porque lógicamente tu toque humano, ¿no? Tu calidad a la hora pues, de hacer una entrevista y detectar cosas, evidentemente pues la inteligencia artificial no te lo da. Al menos por el momento. Por el momento, bueno, esta intuición, ni esta empatía, ni
ni estabilidad de conectar. O sea, está claro, está claro. Tiene sus De momento límites. nos dejan seguir trabajando. Exacto. Sí. Pero bueno, hay que aprovecharse, Hay que aprovecharlo. No, y es Y hay algo que que queremos adaptarse. seguir, Sí. evidentemente, pues explorando y integrando a Lectus. Bueno, la verdad es que esto, bueno, viene un poquito dado por vuestra, bueno, al final, cultura empresarial que estáis inculcando, ¿sabes? Al final, esto de innovarse y de aprender. Ostras, ¿cómo os veis en el mercado? Porque al final, o sea, a mí no me gusta hacer mucha diferenciación de esto de mujer y hombre, la verdad, porque para mí todos empresarios, empresarios, me da igual cómo lo quieran llamar, pero al final, pues yo creo que todos somos iguales, ¿no? Pero ¿cómo lo veis vosotras? ¿Tenéis alguna cosa que decir al respecto? Es que no quiero decir si habéis tenido alguna... Sí, no quiero decir ni si habéis tenido alguna dificultad. O sea, en nuestro sector, realmente la mayoría son mujeres en posiciones directivas. Correcto. Entonces tampoco ahí hemos visto ninguna barrera. No, desde luego, por suerte, Sí. yo creo que las mujeres, independientemente del sector, o sea, Sí. se ven cada vez más en posiciones directivas, desde Sí. luego, o sea, que me parece que era algo que ya tocaba, Sí. desde luego, pero realmente es que en recursos humanos... menos diferencia vemos o menos yo creo que el que está barreras discriminado es el hombre en recursos humanos. vemos. Aparte que nos... Es que la empatía no se nos da muy bien. Es que ese es un las poquito cosas el como tema. son. No, pero estábamos hablando el otro día con Marta, los directores de recursos humanos tienen también mucha inteligencia emocional, conectan muy bien, ¿no? Son como realmente en nuestro sector no vemos barreras, sí que evidentemente en el hecho de emprender, pues cada vez más mujeres, pero claro, esto ha ido evolucionando. O sea, antes la mujer se quedaba en casa, es diferente, ¿sabes? Claro, cada vez hay más gente emprendedora, pero dentro del sector no vemos esa barrera o esa... No, yo creo que por suerte sí que es verdad que hay sectores, y nosotros con alguna empresa que trabajamos más del ámbito industrial, ¿Son directoras? Temas más de planta, hay muy poca mujer. O sea, Pero yo con creo las que aquí- hemos trabajado... Las de recursos humanos, sí. Yo me vale, refiero sí. a las posiciones técnicas, Sí, o sí, incluso los las de perfiles, la planta, los perfiles, de mantenimiento, los perfiles, sí, ¿sabes? perfiles, sí, O claro, incluso, eso es otra cosa. o no tanto de perfiles de mantenimiento, una posición de dirección de operaciones, Sí, está una empresa claro. industrial. Sesgamos aquí, o sea, Sí. indirectamente nos imaginamos más a un hombre. Yo creo que eso es algo Sí. que se tiene que también que corregir, ¿no? Sí. Porque Sí, incluso... o en planta el tipo de trabajo más físico, ¿no? Quizás no ven tanto a la mujer, pero en lo que es posiciones directivas o en posiciones de recursos humanos, ya piensas en una mujer. Sí, pero es eso. Correctamente. Yo Correcto, creo no, que no, es no, ese matiz, porque hay sectores sí, y sectores. sí, Si está estuviéramos claro. hablando de otro sector, seguramente sí El- que estaríamos sí. planteando que no estamos en paridad, ¿no? Realmente que no hay, Sí, que hay sí. un poco esta... Sin ser hombre ni mujer, hay una cosa que siempre le pasa, yo creo que a los departamentos de recursos humanos, que a veces son los malos, ¿no? De las Siempre. empresas, ¿no? Sí. O sea, y entonces, claro, al final... Pero yo creo que este rol también tiene que evolucionar. Antes era como más distante, o sea, quizás era como quizás no, era un departamento como más apartado, como que eran solo despidos, tal. Hoy en día el recursos humanos está muy conectado con el negocio. Y ha cogido un rol y ha mucho cogido más un rol- estratégico. Exactamente. Por suerte, porque al final, Sí. no sé, yo considero, ¿no? Las personas dentro de una organización es lo más importante que tienes, ¿no? Sí. Entonces, un rol de recursos humanos que esté alineado con el negocio y a la vez, ¿no? Bueno, esta figura como de business partner, ¿no? Que al final está muy buscado y es lo que las empresas ahora requieren. Alguien que esté pues, conectado con el negocio y que sepa lo que pasa afuera, ¿no? ¿Les hacéis formaciones a los de recursos humanos vosotros para cosas como estas? O... No, en tema de formación, la verdad es que no hemos entrado. Es algo que está, ¿Que que podréis está ahí, desarrollar o que que podréis podríamos desarrollar? desarrollar, porque al final pues sí que tienes muchas conversaciones, sí que indirectamente tú estás trabajando con ello muchas cosas, ¿no? Pero Sí. no como tal, ¿no? Nosotros de momento el foco Sí. lo tenemos 100% en la parte de recruitment. Cuando empezamos dijimos nicho, selección. Y a partir de ahí, evidentemente, recursos humanos puede derivar en otras ampliarse, cosas, pero sí que es algo efectivamente. que nos hemos planteado, pero si lo hacemos, queremos hacerlo bien. Correcto. Bien, entonces ahora mismo pues no Bueno, el volumen está en la selección. en la selección, pero bueno, Sí. al final yo es que lo que veo con toda esta experiencia que nos estáis contando, con todas estas cosas que habéis hecho, claro, tenéis un valor añadido para esos departamentos de recursos humanos que necesitan muchas veces estar al día de cosas y necesitan dar a los trabajadores algo más que, como habéis dicho, que los despidos, porque al final
No sé, yo creo que si al final esos departamentos se convierten en un, ¿sabes? ¿Cómo te diría yo? En un apoyo para los trabajadores, que son normalmente los activos más importantes de las empresas, ¿no? Claro, Pues, está claro. pues entonces al final es un win-win para todo el mundo. Está claro, pero bueno, esta figura de recursos humanos, como comentábamos, ha ido evolucionando y Sí, yo creo ¿no? que ahora la gente lo ve de otra manera. Sí, sí. Hay de todo, ¿no? Pero por lo general lo vamos viendo de otra De manera. una manera, bueno, está súper bien. Y entonces vosotras también, ¿cómo os diría? ¿Tendréis algún consejo para la gente que quiere emprender? O sea, ya no digo mujer, hombre, o sea, me da igual. Bueno. Porque vosotras disteis ese cambio, ¿sabes? De estar trabajando por cuenta ajena y decir, oye, venga, va, vamos a emprender. ¿Qué consejo darías al que se lo está pensando? Bueno, yo creo que hay que hacerlo, pero hay que pensarlo bien también, ¿no? Sobre todo yo creo que por un lado hay que diferenciarse, hay que buscar algo en lo que tú puedes aportar valor y que te quieras diferenciar y que sea tu nicho, ¿no? Porque si no al final es complicado. ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? Algo muy concreto, muy claro. Selección. No, pero realmente sí. Ahora hago selección, ahora hago tal. O sea, Sí. que vaya relacionado y que sobre todo Sí. que tú tengas experiencia en eso. Claro. O que te hayas o sea, que realmente te hayas formado bien para poder aportar Sí. esa unidad, porque hay mucha competencia, estamos en un mercado muy dinámico, que hay en constante evolución, hay muchísima competencia, entonces tienes que saber cuál es tu objetivo. Saber que todo cuesta, que sabes que al final Sí, esto es y en otra- España emprender esfuerzo, es Esto es complicado. otro tema, el tema del esfuerzo, ¿no? O sea, Claro, que la parece que cultura hoy en del día ha esfuerzo. habido un poco de fiebre, ¿no? Con un montón de creaciones de Sí. startups, y parecía como que era bastante fácil, ¿no? De tengo una idea Levantar creativa, dinero. me lanzo, pero montar una empresa no es solo tener una idea creativa, ¿no? Hay un tema organizacional, hay un tema de mucho trabajo detrás, de tener una idea y bueno, o sea, son muchas cosas, ¿no? Para que realmente todo esto funcione. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también. Tú lo ¿no? tienes claro, sabes dónde puedes aportar valor añadido y sabes también cuál es tu competencia y dónde te puedes marcar un poco, ¿no? Desmarcar y ver un poco tu marca personal, cómo la vas a desarrollar, cómo vas a llegar a tu target. Pues bueno, ¿por qué no? Pero España tampoco es un país muy fácil como para emprender. Mucha burocracia, mucha... Os agobia mucho esto. Esto, siempre, ¿no? de hecho, fue uno de los... Cuando emprendimos nosotros fue como una sorpresa de decir, madre mía, todo lo que hay y todo el tema de gestorías, impuestos, Hacienda. No es ágil, no es ágil. No es ágil, tendría que ser algo mucho más automático y Pero sí. bueno, que estamos muy contentas y que, bueno, que al final es una Todo experiencia tiene- más. todo Te puede tiene- salir bien, te puede salir mal, pero aprenderás de ello. Sí, o sea sí, no, que- no. Yo está creo que lo claro. importante, sobre todo, es si tienes este foco, ir a por ello y no bajarte del carro, porque Sí. pasa que al final yo creo que aquí muchas veces te caes y te vuelves a levantar, te caes y te vuelves a levantar. Y al final yo creo que esto es también clave cuando tú estás emprendiendo, porque a veces a nosotros nos ha pasado, hemos tenido épocas que las cosas no nos han ido tan bien, pero nos hemos mantenido. O sea, sigues trabajando, aunque hay algunos momentos que parece que no tienes los resultados, pero si sigues y sigues, Estoy al seguro final que lo en el sector consigues. servicios, o sea, aquí lo hablamos muchas veces, no siempre va bien. No, está En el claro. sector- hay Hay momentos de hay todo. clientes que pueden quedar descontentos o ni siquiera descontentos, sino que no vuelven a aparecer, pero si tú sigues ahí, ¿no? Sigues ahí siempre. Al final vuelven. Sí, o- en las elecciones es verdad que Nos un ha pasado, fallo te ¿eh? cuesta Fallo, caro, ¿eh? Te cuesta caro, ¿no? Porque cuesta mucho conseguir clientes, pero no puedes bajar la guardia ni Pero no. oye, tengo que decir que nosotros hemos tenido mucha suerte porque, supongo, porque Sí. también lo hemos trabajado, los clientes que nosotros empezamos a trabajar en el 2018, te podríamos decir que un Sí, esto es verdad. 80-90% de los clientes que empezamos a trabajar con ellos los seguimos manteniendo a día Sí. de hoy. Y esto creo que al final también es algo Y- que es porque Sí, pero lo importante algo es que bien. el equipo que entra, que contratamos, que empieza a trabajar con nosotros, también tenga nuestra marca, que conozca bien la Efectivamente. cultura de los clientes, como que la manera en la que trabajamos los procesos se pueda también ver en el equipo, ¿no? Que al final Lectus somos todos, te lo haga Marta, Sí, lo hago yo, correcto. lo Ana haga marca, o otra persona, la del, marca. otra equipo. persona del equipo, ¿no? Y de hecho fue creo eso que uno es- de los miedos que nosotros teníamos, porque nosotros al principio, cuando emprendimos, estuvimos los primeros 2 años, María y yo, con nuestros clientes, y ya, o sea, no teníamos a nadie más en el equipo. Pero llegó un día que dijimos, oye, no podíamos dar abasto a todos los clientes que teníamos y decidimos empezar a incorporar gente. Y aquí uno de los grandes miedos es, esta gente que incorporemos lo hará igual de bien, con tanto mimo, con tanto cariño.
tratar también como nosotros a los clientes. Delegar, claro. Para crecer hay que saber delegar. A mí delegar me daba mucho miedo y esto también fue una de las cosas trabajo, ¿no? que tuvimos que aprender, ¿no? O sea, marcar muy claro cómo tenemos, o sea, cuáles son los valores de Lectos, cómo hay que trabajar y luego también dejar espacio a la gente para poder hacer su trabajo, poder desarrollarse, porque si no, al final la gente te dice, ¿para qué me has contratado? Si me dices lo que tienes que hacer, y el micromanagement a veces y puedes caer cuando alguien está, ¿no? En micromanagement, cuando estás inseguro de delegar, ¿no? Que estás ahí y dices, no, a ver, para esto no contrato. Sí, no, correcto. Es que tienes el miedo, ¿no? El miedo del empresario es, ostras, me ha costado mucho tener estos clientes. Claro, sabes lo que cuesta. En un momentito dado por un error, una mala contestación, una cosa mal hecha, y entonces dicen, oye, pierden la confianza a ganarla, oye, pues claro, se tarda mucho perderla. Porque lo que tú haces lo hacen muchas otras empresas. Claro, es eso. Y entonces, cuando tenéis que crecer y tenéis que contratar a la gente, pues bueno, pues oye, habéis hecho ese paso ya y bueno, ¿y cómo captáis nuevos clientes? ¿Qué estáis haciendo para captar nuevos clientes? Pues mira, nosotros Cosa que no es fácil. Es la parte igual más complicada. Nosotros es verdad que como somos una empresa pequeña, muchos clientes nos referencian. Entonces con esto muchas veces ya tenemos suficiente. Pero bueno, intentamos siempre dar un paso más, ¿no? Pero el tema de las referencias es muy importante para nosotros porque si yo trabajo con tu empresa y tú estás contento y tú tienes un amigo que tiene otra empresa, vas a referenciar Lectus a esta otra empresa. Entonces, esto a nosotros nos va súper bien, el networking porque es gran el parte básico. de los clientes nos entran así. A la vez también nosotras veníamos de muchos años de recursos humanos, tanto en consultoría como en empresa final. Conoces a mucha gente. Entonces, esta gente a día de hoy, pues la mayoría pues están en posiciones de dirección, te conocen, sabes cómo trabajas y pues confían en ti y la también. gente se mueve también, no todo el mundo se queda en la misma empresa. ¿Cómo está eso, María? O sea, ¿hay mucho movimiento de personas de sitios? Claro, antiguamente tú empezabas una empresa, acababas en esa empresa, esto ¿no? sí. No, claro. Esto, nuestros padres, nuestros abuelos, un poquito así, ¿no? Hay mucho Por movimiento. suerte, los contratos ha cambiado. No, hay mucho movimiento, evidentemente, pues la rotación no está bien vista, entonces, pero no, la gente no empieza y acaba en la empresa. Lo que es verdad que mucha gente que está en posiciones pues directivas, compañeros nuestros o gente que conocemos, luego se va moviendo de empresa. Entonces igual tú te quedas con el contacto de la empresa en la que está y se va a otra empresa y te contrata la primera y la segunda. Si haces las cosas bien, Sí. pues bueno, puede pasar. También Sí. hacemos puerta Reuniones. fría porque siempre tiene que haber. Ahí Siempre hay hay un poco. menos éxito porque no nos conocen. Pero bueno, ya trabajan puedes con llamar, otros puedes- partners de confianza. Entonces, si no pincha, entre comillas, ese partner, igual no está abierto a ver otros proveedores, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar ahí. O en eventos de networking, donde pues ahí tienes también la oportunidad pues, Sí. de estar en contacto con... Parece mentira que a veces hay que esperar que el otro falle para que tú entres cuando al final... Bueno. Al final no es necesario. No, Yo porque creo que a la estás- gente le cuesta abrirse Sí, a diferentes proveedores. pero tú a veces. imagínate, tienes un ¿Sabes? proveedor No, de no, selección con el Hay que de todo, tienes hay de todo, súper ¿eh? buen rollo, te pilla perfectamente la cultura de la empresa y nunca, o sea, siempre los perfiles los capta y sabe lo que necesitan, conoce la cultura, conoce los perfiles, tal. ¿Por qué vas a contactar a otro partner de selección a no ser que tengas mucho volumen y no lo pueda abarcar esa persona de confianza? Claro, eso llega cuando dices, mira, tengo mucho volumen, ella no me llega, o no acaba de pillar este perfil, entonces sí que estás abierto, pero si no... bueno, hay de todo. Hay empresas Sí. que también nos dicen, oye, a mí me gusta tener 2 o 3 partners de También. confianza y voy Es probando. lo normal, o sea, al final no te puedes casar. Yo lo digo más porque Yo no te lo puedes casar. entiendo. Sí, tú no, y hay solo. empresas Yo que lo no quiere, entiendo. o sea, no quiere depender de solo uno Yo lo o Por entiendo. eso dos. es muy ¿sabes? arriesgado para Es una muy empresa. arriesgado, es Sí, muy ¿sabes? arriesgado. Sí. Lo que pasa es que a veces la gente es cómoda, como dices tú, es cómoda, oye, me lo soluciona. Pero tal, cuando tal. una cosa te funciona y te va bien, también da como pereza abrirte Claro, a a eso otros, me ¿no? refiero, que cuando hay un fallo de empresa que no tiene tanto volumen, externaliza puntualmente, tiene a Marta Girós y Marta Girós va funcionando. El día que Marta Girós no esté o pincho o me lo lleve una consultora con la que no tengo feeling, pues oye, igual estoy abierta a mirar otros consultores. Correcto. ¿Les ayudáis también a retener el talento? Es decir, es verdad que lo que os piden son perfiles, pero alguna vez os ha llegado esta pregunta desde la empresa, es decir, ostras, tengo estos directivos, no le estáis llamando a vosotros porque pero les está llamando a la competencia, ¿cómo hacemos para retenerlos? No hacemos directamente esto, pero sí sabemos cómo poder retener el talento. O sea, es decir, hay cosas que yo creo que las empresas, las que no lo hacen, tienen que cambiar para
realmente poder retener, ¿no? Las empresas tienen que apostar por planes de carrera, la gente tiene que poder desarrollarse, tiene que poder trabajar a gusto, tiene que poder tener margen, ¿no? para ser él mismo o ella misma, ¿no? Que a veces no estar tan encasillado. Hoy en día la gente ya no mira tanto la retribución, que sí, pero más todo el tema de bienestar emocional, que puedan conciliar, que haya una flexibilidad. Esa parte también lo miran, y hay muchas empresas que te encasillan aparte en un rol y no te dejan crecer, no hay planes de mentoring, no hay desarrollo de carrera, o sea, todo suma. Y cuando en una empresa los perfiles se van, pues claro, tienes que realmente mirar qué está pasando y qué no estás ofreciendo que la competencia o el mercado está ofreciendo. O sea, si no te pones las pilas, al final el talento se va. Y no es solo teletrabajo, no es solo tal, es un global, la retribución, el bienestar emocional y que la gente esté a gusto y que se sienta no todo es dinero, no todo es dinero. En absoluto. No. En absoluto. No. Y nosotros trabajamos con algunas empresas que vemos que hacen las cosas bien y no tienen rotación, porque nosotros al final, como estamos en contacto con ellos, sabemos qué movimientos tienen, porque si no nos llaman para pedirnos. Entonces ya ves que es una cultura sana donde hay unas buenas políticas, ¿no? Y sin embargo hay otras, que incluso también tenemos estos clientes, que no hacen las cosas tan bien, entonces pasa que tienen más rotación. Hay un nicho, ¿eh? Sí, no, y la retención. Tenéis una información ahí. Y tú lo ves, tenéis una información, tenéis una información privilegiada ahí. A mí, desde nuestro punto de vista, porque al final tú tampoco te puedes meter externo, tanto en tu cocina, pero lo ves desde fuera. Claro, pero sí que, claro, tú al final creo que tienes que decirles. Y es uno de los grandes desafíos, o sea, del reclutamiento y de los recursos humanos, retener a tu talento, porque también es verdad que muchas veces nosotros empezamos a trabajar con empresas que igual no conocemos, nosotros también miramos qué reseñas tienen, qué tal, o sea, puedes ir viendo un poco, ¿no? Cómo valoran esa empresa, cómo está valorada. Al final vamos a sacar otro servicio hoy aquí. Aparte de los perfiles, vamos a sacar el servicio de conserva tu talento, ¿sabes? No, tú estás tan en contacto con los profesionales y el mercado y realmente pues sí, la retención del talento es importante, pero las empresas tienen que hacer las cosas bien y ofrecer a los profesionales. A día de hoy hay empresa todavía muy rígida, muy rígida. Correcto, pero y cuesta. Y entonces se sorprenden que la gente no quiera ir a trabajar ahí. Yo pienso, chico... Pero es que luego estas empresas que lo hacen mal, o contratan a un coaching, no sé qué, les viene y les dice, no, porque en la empresa tal cual, pero... con todo mi respeto, a lo mejor ese coaching no hace lo que vosotros hacéis, que es buscar perfiles y encontrar perfiles y ver cómo trabajan las empresas. Vosotras tenéis una información privilegiada de cómo se hace esto. Bueno, y nosotros también muchas veces, muchas veces no, o sea, que alguna vez hemos dicho a un cliente, oye, es que no podemos trabajar esta posición, porque es que no la vamos a cubrir, o sea, con las condiciones, con el formato tan rígido. Hay que ver, un poco ver un poco. Sentido común, ¿no? Tiene que haber un... ¿Qué veis en el mercado laboral? ¿Veis qué es cómo está evolucionando? Es decir, ¿qué es lo que lo está petando ahora? A nivel de... Bueno, pues a nivel de sectores o a nivel de demandas de perfiles, o sea, ¿qué veis que es lo que...? Yo creo que un cambio... Si hay algún chaval que está estudiando, no sé qué, y ve esto, pues esta cuña es la que meteríamos ahora, ¿no? O sea... La tecnología está en auge hoy en día. Toda la parte de, pues eso, ¿no? De Big Data, de inteligencia artificial. O sea, yo creo que al final aquí tiene que haber gente que se esté formando en esto y que se adapte a las nuevas necesidades, porque... Aquí hay escasez de talento, con lo cual aquí la gente se forma, no sé, todo el tema de ciberseguridad, ingeniería, inteligencia artificial, bueno, pues claro, pero te tiene que gustar esa parte, ¿no? O sea, al final... Sí, pero es bueno, o sea, piensa que ahora os está escuchando mucha gente que diría, oye, ¿qué tengo que estudiar? Y coño, mira, la gente de Lectus me está diciendo... No, pero hay empresas que... Nosotros teníamos un cliente que lo que hace, bueno, y hay muchas empresas que al final tú tienes una carrera y te quieres especializar en venta, en inteligencia artificial, pues hay cursos que pueden, pues... te pones en un máster, en un curso y tal, y te puedes especializar en esa área, y si te interesa, pues ahí hay margen. Yo creo hoy en día que lo que es importante es que los profesionales sean versátiles, ¿no? Porque con este entorno que estamos viviendo de que la tecnología está incrementando mucho más, los candidatos tienen que poder ser ágiles y adaptables en todo este entorno, y tienen que
aunque no hayan estudiado esto de base, tienen que tener estas skills suficientes, analíticas, pues eso, ¿no? Mente crítica, para adaptarse a este cambio, ¿no? Porque al final yo creo que a día de hoy la gente que no sea capaz de adaptarse a este nuevo modelo que está, pues es que se van a quedar obsoletos, ¿no? Entonces... Sí, el reclutamiento cada vez va a ser más tecnológico, personalizado y basado en habilidades, no tanto en qué título tienes, qué título no tienes, ¿sabes? Entonces va hacia ahí todo el tema del reclutamiento. ¿Qué recomendaciones les dais a los candidatos? Porque mira, este vídeo yo creo que la gente que busque cómo comportarse en una entrevista de trabajo, ¿sabes? Yo creo que vosotros podéis dar algunos tips. Sí, para empezar, currículums claros. Con un extracto donde realmente... que ponga tu nombre, ¿no? No, pero realmente no, que expliques, ¿no? Brevemente, tengo, yo qué sé, 10 años de experiencia en este sector, busco proyectos internacionales dentro del ámbito de tal, en posiciones de management, ¿vale? O sea, currículums claros, ¿no? Que se vea un poco lo que buscas. Luego, pues que se preparen las entrevistas. Se informe bien, Sí. o sea, dónde vas a hacer la entrevista, qué hace esta empresa, haz tu research. Hay gente que va a una entrevista sin saber con quién habla, ¿no? A ver, depende de qué tipo de perfil, pero en general un poco desinformado. O poner casos, ¿no? de éxito que hayas tenido, que has logrado, ¿no? Un poco... Sí, yo creo que esto es importante, o sea, que la gente cuando tú estás haciendo una entrevista, que tú puedas cuantificar lo que has hecho, o sea, que puedas decir, ¿no? En plan, no he hecho esto, he hecho otro, no, conseguí un 85% de crecimiento, tal, o sea, como cosas concretas, cosas específicas, ¿no? Sí, que el reclutador pueda saber qué has hecho, qué has conseguido, ¿no? Un poco tus logros, un poco... Pero la gente que es tímida y demás y que es introvertida, que le cuesta... No sé, hablar de ellos, darse bombo. Hay gente que sabe darse bombo mucho. Totalmente. No, pues Totalmente. que se prepare Y la hay otros que entrevista, que se informe a qué empresa postula, qué quiere, o sea, qué valor añadido va a aportar, alguna pregunta también, ¿no? Que se la prepare, que se lo prepare, ¿no? Que se lo ponga por escrito. No, y también la gente, pues, que ver un poco qué habilidades, ¿no? Tiene, o sea, normalmente la naturalidad, la transparencia... engancha mucho también, y tienes que ser auténtico. Si fuerzas un poco todo, también la naturalidad, cada uno hará lo que pueda, ¿no? Pero por eso, el tener natural. Sí, si eres tímido, que sea natural, de hecho, pero a mí el formato de entrevista a veces me parece demasiado... Sí, una conversación. La gente luego, si no se abre. A mí me gustaría más ir a tomar un café y hablar con esta persona y conocerlo de forma más real. Porque si no, a veces te encuentras que la gente muchas veces hace un papel, ¿no? Y al final no sirve de nada. Porque tú, cuando estás postulando para una nueva posición, te interesa muy bien, o sea, ya no solo es tú venderte, sino es qué me están ofreciendo, me interesa a mí esto también. Entonces hay que ser muy claro con lo que tú también quieres y lo que yo creo que ofrecen, la comida para según qué puestos es clave. Genial. Es clave. La comida es clave. Claro, pero no lo podemos hacer con muchos perfiles, pero con otros podríamos hacerlo. Pero nosotros sí que en muchas posiciones la primera entrevista sí que es más formal, ¿no? Pero luego cuando ya ha habido pues este clic por las dos partes de que realmente podría ser el candidato, sigue la segunda fase, muchas veces se organiza un contacto más informal de ir a tomar algo. Y con la empresa final. A eso me refiero. Sí, con la empresa, porque nosotros al final podemos hacer esta comida, pero es el cliente quien tendrá un contacto más de tú a tú, en una comida, es el cliente, ¿no? Es el cliente. Pero al final es esto, los tips que le estábamos dando, ¿no? Sí, y lo hacen, los clientes, en según qué posiciones, pues mira, vamos a tomar algo, tomamos un café y nos ponemos un poco, ¿no? de cara, nos explicamos un poco qué proyecto hay y ya puede ver un poco el feeling. Y es distendido lo que decía María, natural, que es que al final... Oye, nos cuesta mucho tratar las cosas de forma natural y es verdad que pues bueno, son momentos tensos, la gente está pensando en, pues eso, en su posición, el salario, en el que dirán, no sé qué, oye, que tengo que... ¿Tienen que engañar, por cierto? O sea, ¿tienen que decir que cobran más de lo que cobran? O sea, vamos a desvelar esto. A ver, es algo que se hace, Mira, ya sabemos que se cosa, hace. La gente no dice exactamente... Bueno, hay gente que sí. Pero os digo una cosa, cada vez y por suerte hay más transparencia salarial. ¿no? Porque muchas veces antes, y yo creo que de hecho en un futuro será ya como muy obligado ya incluso por ley el tener que decir el salario, porque si no entramos en una negociación... Quizás cada vez más, pero sí que es verdad que la gente lo infla un poquito, esto es verdad. Y bueno, al final, pues bueno...
Claro. Tampoco por su responsabilidad, el tipo de empresa y tal, tampoco se pueden inflar muchísimo, porque lo que sí que hacen mucho es con el tema del bonus, que ahí te pierdes un poco. No sé cuánto de variable, no sé qué, ya, pero eso yo cómo cobro funciona. tal, vale, pero de todo esto un 40% es variable, que igual de esto consigo un 5%. Ah, vale, entonces cobras la mitad de lo que me has dicho. Claro, porque te quedas alucinada y dices, a ver, no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, ¿sabes? Y lo inflan, pues porque... Pero hay de todo, hay gente muy honesta y hay gente es que hay pues, de que se todo. tira... Seguro que... Pero hay que engañar, que era tu pregunta. No. No hay que engañar. No hay que engañar, ¿eh? No hay que engañar. Pero estoy seguro que entonces habéis visto un montón de empresas, que esto es otra cosa que ya algún día tocaremos en el canal, los tipos de variables. O sea, al final esto es un cacao para el empresario, para poder motivar a la gente y que realmente el trabajador esté bien remunerado. O sea, yo creo que es básico que los variables sean alcanzables y que sea algo que motive al trabajador, que no sea una cosa... Claro, porque si no, ¿para qué se ponen, no? Comerciales. Quizás, ¿no? Porque dices, es un variable que no es alcanzable, pues no lo pongas. Casi. Las posiciones comerciales todas tienen variable. Es motivador. Correcto. Sube el fijo y ya el variable, pues que sea realista. Sí. ¿Cómo veis el futuro de vuestras empresas? O sea, de la empresa de Lectus. ¿Cómo veis el futuro en el sentido de... tal y como está, que ahora mismo hay mucha competencia, pero... Pues yo creo que podemos estar muy contentas porque nos hemos consolidado bastante bien. De momento llevamos ya muchos años, 7 años, casi 7 años en el mercado y cada vez siendo empresa pequeña, pero estamos más consolidados, tenemos una base más sólida de clientes, poco a poco seguimos creciendo y bueno, yo creo que el futuro es... Hay que seguir adaptándonos a las nuevas formas, a los nuevos tiempos, a la nueva tecnología y seguir avanzando, pero bien, yo creo que es eso. Al principio, cuando nosotros creamos Lectus, lo único que pones muy el foco, ¿no? en los clientes, ¿no? Y cada vez más tienes como un poco la mirada más a largo plazo, ¿no? Y buscas más, pues eso, ¿no? Pensar en el futuro de Lectus, pensar en cómo organizar procedimientos, en la gente que tenemos en el equipo, pues que tengan planes de carrera, que haya un buen ambiente donde la gente esté a gusto trabajando, entonces profesionalizar mucho todo esto. Entonces, bueno, estamos en este punto que yo creo que cada vez estamos yendo a mejor en cuanto a procedimientos, en cuanto a herramientas. Y también pues procesos también que sean ágiles, ¿no? Al final hay, lo comentamos el otro día, que hay procesos de selección que son eternos y eso pues al final tiene que ir cambiando, ¿no? Porque, bueno, tiene que ser más ágiles. Ir marcando también nosotras, ¿no? Porque hay gente que está en procesos de selección meses y meses y ahora hago un caso práctico, ahora al final ese talento se te va. Correcto. ¿Sabes? Entonces, ¿Pero por qué se demora tanto eso? Pues porque hay empresas que no son ágiles en absoluto a la hora de todo lo que son las etapas. Tienen que verle mucha gente, tienen que hacer muchos casos prácticos, luego tiene que comparar con muchos y luego se quedan con que uno se descarta, el otro y la culpa es nuestra, ¿sabes? Entonces, que no me lo habéis retenido, ¿no? Que aquí tiene que ser todo un poco más ágil. Un poco más ágil. Porque la empresa que piensa que tú la has colocado en otra empresa. No. Es decir, y lo malo es que a lo mejor lo ha colocado otro headhunter. No, empresa, o sea, claro. que no. Obviamente tú no. No, es al final cuando nosotros hacemos un proceso de selección que presentamos varios candidatos, pero claro, tienen que pasar por muchas fases de entrevistas, luego el que se prepara un caso práctico y luego presentarlo delante de tal. Entonces, quizás pues a veces se demoran una barbaridad. 2 meses o 3 o... ¿Sí? ¿Cuál es el más largo que habéis tenido? 1 año. 1 año. De hecho, estamos en una posición 1 año. Y de porque hecho, es a veces que no tienen la a veces no tienen la urgencia, de hecho, entonces van viendo, al final sé que hay un candidato, seguimos, volvemos, porque ya tienen el parche, ¿no? Entonces, para nosotros eso no es el objetivo. No es efectivo para nadie, porque ellos también son los primeros que también invierten tiempo en hacer las entrevistas, con lo cual es como que todo el mundo está invirtiendo mucho tiempo por muy poco resultado. Entonces, justo ayer hablábamos con una clienta de decir, oye, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo enfocamos esto, porque llevamos 1 año, o sea, ningún proceso de selección tiene que durar 1 año, o sea, algo falla, o estamos buscando un perfil que no es un perfil que exista, ¿no? Que no es realista lo que buscan con lo que ofrecen, o no lo necesitáis, que no hay una urgencia realmente, porque si no, al final 1 año, ¿cómo aguantas tú una posición sin un...? Sí, y el otro día, por ejemplo, hablaba con un conocido que me decía, es que yo he estado en un proceso de selección que ha sido eterno y he tenido que hacer un caso práctico, que he estado ahí mis fines de semana currándomelo tal, lo he presentado y al final es que
no sé nada de este proceso. Les he hecho un trabajo. Te dejan, sí. Claro, no sé nada de este proceso. Llamaba a la headhunter, y nadie me sabe dar una respuesta. La verdad es que respuesta. cuidamos muchísimo. Y eso no se puede tolerar. Eso es horroroso. Nosotros cuidamos mucho el informar al candidato y que sepa. O sea, a veces no lo puedes controlar, porque a veces la empresa, si tiene estos timings, pues, pero al menos informar, ¿no? Claro, que menos. O te si mueres estás de en la un vergüenza, proceso, además. Una persona que en su tiempo por libre favor. está haciendo eso y que nadie le da una respuesta ni nada, ¿sabes? Fuerte me parece, la verdad. Todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar en todo el tema de los procesos de selección, la comunicación también. Muchas veces nosotros lidiamos mucho porque entre candidato a empresa no se entienden, o sea, es como que yo no te he preguntado esto, yo no te lo he dicho y entre nosotros no acaban de concretar. ¿Cómo lo hacéis eso? O sea, bueno, pues hablamos con el candidato en plan, vale, me han quedado estas dudas, vale, entonces es hablar con la empresa, oye, mira, te sugiero que hables con el candidato porque después de la entrevista ha tenido esta impresión, vale. No acaba, creo que no tiene claro de todo, pues, qué es lo que se espera de él o cuáles son las responsabilidades, o sea, la cosa en concreto por lo cual no se están entendiendo, ¿no? Pero es increíble, dices, a ver, es que a veces hay candidatos que han hecho 3 y 4 entrevistas y no saben qué van a hacer y al ahí. final del proceso me preguntan, pero exactamente lo que me han contado, ¿qué exactamente se espera de mí o cuál es mi rol? Y digo, ¿para eso haces 4 entrevistas? ¿De qué habláis de las entrevistas? Sí, pero claro, nos lo dicen a nosotros, no se atreven a decirlo en la empresa. Porque la empresa piensa, no, se van a pensar que soy tonto. Y a veces lo Pero esto es un error. Sí. Ya, Luis, es un error, esto totalmente. es un error. O sea, Correcto. una entrevista, lo que tiene que hacer el candidato es preguntar y preguntar. Porque si es no que te luego quiere, preguntas, luego te no dicen, querrás estar nada. tú ahí Ahí tampoco, está. ¿sabes? tal cual. O sea. Y luego, si no, también te digo que los clientes dicen, no, es que no me ha preguntado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿no? Totalmente, ser natural, total. Sí. Este es el consejo también. Y saber muy bien qué esperan de ti, ¿sabes? Porque tú si aceptas este proyecto, tendrás que saber qué esperan de ti. Totalmente. Tendrás que tenerlo claro para irte de donde estás, ¿no? O sea, sí, hay situaciones que no. Bueno, que no se dejan que no las se cosas entienden. claras y Exacto. ya está. A veces, Sí. pues eso, trabajar Uno las tiene cosas. miedo a preguntar y el otro no se explica bien. Y el otro o no se explica bien o tiene miedo a explicar las verdades de su casa, ¿no? Y que Esto no es un quiera error. venir el otro. Que esto es fatal, Que porque esto mira, es lo que hablamos de la retención, lo peor que puedes hacer. Porque cuando tú expones tú como cliente el rol, tienes que ser muy claro, porque si tú maquillas esta posición que el futuro candidato tendrá, En 2 pues semanas se se va, irá. claro. Entonces, pues si es que al final muchas veces son cosas lógicas también. Hay una cosa que creo que no hemos dejado claro de Lectus. Lectus, o sea, ¿con qué tipo de perfiles trabajáis? O sea, ejecutivos, o sea... Efectivamente, nosotros trabajamos con el grosor principal sería todo lo que es middle management y perfiles directivos y perfiles especialistas que puedan ser especialistas de una división sin tener que ser manager. O sea, normalmente es posiciones que pues gestionan equipos, o sea, posiciones más de management en general, el 80%. Más Pero, o menos de qué rangos salariales hablamos. Dile números, a que ver, esto a la mandos gente le gusta. intermedios, pues entre 50, 70, más o menos, y a partir de aquí, pues posiciones de dirección. sí, también es verdad que cuando tenemos confianza con una empresa y está a gusto con cómo trabajamos, conocemos la cultura, pues nos pasa posiciones Sí. también muy diversas. O sea, Pues nosotros podemos llevar tampoco posiciones. no vamos a decir que no, si necesita, pues no sé, un assistant de compras o un... sobre todo es eso, es que como también trabajamos mucho por confianza, Lectus no tiene 3.000 clientes, ¿no? Tenemos un pool pues de 300, no lo sé, ¿vale? Entonces, claro, conocemos ya muy bien las empresas con las que trabajamos, entonces normalmente ya... es que hay una parte que es muy importante, ¿no? Que es conocer la cultura de la empresa. Cuando tú tienes un bagaje en selección de muchos años, ¿no? Y has tocado todo tipo de perfiles, estás preparado para poder realmente gestionar cualquier posición. La cosa es conocer la cultura de la empresa, porque nosotros es eso lo que buscamos, ¿no? Este encaje integral de valores, de que las expectativas del candidato se alineen con lo que es el proyecto. Muchas veces entrevistamos un perfil para que esa empresa y decimos, vale, es que tiene un currículum genial, podría encajar, no pero encaja. es que no Claro. encajará No fluye. en la empresa, no va a encajar. Encajará en la otra, pero la otra nos la ha externalizado, con lo Este- cual podemos hacer un ofrecimiento, eso sí que lo hacemos. Ah, mira, eso es una... Está buscando, encajaría perfecto aquí, lo mandamos por si tienen algo y muchas veces, pues Ahora sí. mira, justo se ha dado la situación, ¿no? Sí, Recientemente entrevistan a un una caso. persona que tiene mucha experiencia en el sector, no tienen nada para ella o para él y Perfecto. lo entrevistan por si sale algo. Qué bien. No, Sí. sí, al final ya te digo, vais Sí, mirando sí. tal cual. Y así por morbo del tema de la posición más alta, de salario más alta que habéis buscado, es
Yo creo que fue la empresa esta de industria química que comentábamos, 100 y pico, ¿era? 100... Sí, por ahí, ¿no? O sea, están en eso, ¿no? O sea, los directivos están en eso. Sí, ¿no? es que nosotros no tocamos Claro. top management. Top No. management. O sea, no nos van a contratar de para... 300, de 500, no. Aquí no vamos. Ahí. Aquí no vamos. Es de 100 para abajo. Exacto. Es O 100 o- o 150, ¿no? Pero Sí, pero perfiles de son muy dirección. puntuales, ¿eh? 150, o sea, te los Em, podría contar... Bueno, oye, pero también las hacéis. Sí, ¿sabes? O sea, sí, al pero, final. Sí. pero salarios más de 100 no... Suelen ya por contactos, ¿no? O empresas ya más de también- súper centradas en executive search. No, y también, claro, no hay tanta rotación No hay en tanta este rotación. nicho de mercado, ¿no? Donde realmente hay rotaciones en las posiciones de middle management y dirección. Aquí Sí, que hay es donde empresas hay que mucho. solo hacen posiciones de dirección y Sí, tal. bueno, claro, bueno, es que Que a ahora, veces pienso, se morirán de hambre porque es que tampoco hay tanta rotación, ¿no? no, es como todo, al final tú. Sí, hay Pero de no, todo. pero sí, Al hay final es el que mercado avanza, es pero muy... Sí. Hay Pero de bueno, todo. ya... Menos ya operaciones, más dinero. nos al final, gusta, más o sea, al margen. final todo lo que sea un reto, a nosotros nos gusta gestionarlo y habrán Sí. posiciones más retadoras y otras que no. La prueba es que lleváis eso, pues más de 7 años ahí dándolo todo, cada año mejorando más, cada año facturando más, Sí. así que... Ahí Poco a estamos, poco. ahí estamos, Oye, Luis. la verdad es que no os quiero liar más, que yo os he liado bastante. Qué va. Y os quiero agradecer mucho que hayáis venido, que colaboréis y nada, y yo espero que hagamos una segunda parte. Venga. Sí. Ya nos enfocaremos, a lo mejor ya veremos ¿En los qué nos comentarios de la focalizamos, gente, no? lo que quiere saber más la gente, etcétera, y a lo mejor nos focalizamos en algo más, porque es verdad, yo creo que tanto a los empresarios puede ser muy interesante, pero también a la gente Sí. de perfil. Claro. Sí. Y a lo mejor hay en algo que podamos... Algo, tocar un tema más Tocar- específico y Eso. intentar Ya veremos concretar un qué poquito. feedback tenemos, pero vamos, Muy que bien. encantadísimo. Pues así nada. Nada, Un gracias a placer ti. estar aquí y contigo. nada, espero que nuestra experiencia sirva. Sí, seguro. Genial. Vale, pues nos vamos. Seguimos hablando. Un abrazo.